Listo. Entonces, el único valor que debemos realmente tomar en cuenta o el único complique que tenemos para calcular la mediana de datos agrupados es saber en cuál de las clases se ubica. Una vez hemos logrado dilucidar eso, pues simplemente tenemos que aplicar una formulita acá, donde me pide suma de todas las frecuencias de la clase alta, pero sin incluir la clase de la mediana. Entonces recordábamos que teníamos que ir sumando los valores hasta la clase de la mediana, en este caso hasta 187, pero sin incluir el 187. Traducción, sumo todas las frecuencias que hayan antes que ella, ¿cierto? Si la clase de la mediana, como en este ejercicio, es la tercera, es el 187, donde estamos con los valores de 100 a 150, tengo que sumar las frecuencias de todas las anteriores, sin incluir la de ella. Eso es como la salvedad. Frecuencia de la clase de la mediana, pues la frecuencia de su clase, o sea, la que está contenida. Ancho del intervalo de clase, pues el intervalo de clase ya nosotros lo hemos definido previamente. Por ejemplo, en el ejercicio de Excel que teníamos aquí, pues el ancho de clase nosotros dijimos o habíamos visto que iba a ser un ancho de clase de 20. Agrupamos los datos en grupitos de 0 a 20, de 21 a 40. El ancho de clase es un ancho de clase de 20. Y el límite inferior del intervalo de clase de la mediana, pues cada clase tiene un límite que es el límite inferior, que ya sabemos que es este, ¿cierto? Para este ejercicio, estos son los límites inferiores, y hay un límite superior. Entonces, límite inferior de la clase de la mediana para este ejercicio, pues obviamente sería el 100. Ya con esos daticos, pues simplemente hacemos la fórmula, cambiamos todos los valores dentro de la fórmula y me debe dar el valor de la mediana. Eso ya es meter la fórmula en Excel. Yo sé que ustedes tienen unos archivos ahí con unos ejemplos de esto, inclusive hicimos unos talleres también con lo mismo. Y la última, bueno, ¿qué ventajas tiene la mediana? Entonces, lo mismo. La mediana, la ventaja que tiene es que le quita el problema que tiene la media, ¿cierto? Como la mediana sí es un dato que está en toda la mitad o en todo el centro de la distribución, si tiene algún dato que es extremo, ¿cierto? Si tiene un dato atípico, pues un dato muy salido de los estándares, la mediana no se ve afectada, porque la mediana depende de su posición, más no de su valor, mientras que la media depende del valor, no de la suposición, ¿cierto? También nos dice que en algunos casos hay algo que se llaman clases de extremo abierto, aquí en la parte de abajo. ¿Qué son clases de extremo abierto? Clases de extremo abierto es cuando yo agrupo los datos y yo, por ejemplo, digo, voy a agrupar las edades de las personas de 0 a 20, de 20 a 40, de 60, de 40 a 60 y de 60 o más. Cuando yo digo ese 60 o más, yo agrupo todas las personas mayores de 60. Si yo estoy hablando de media 60 o más, yo a 60 o más no le puedo sacar un punto medio, porque yo el más no sé hasta dónde llega. Entonces ese problema tendría también la media cuando tenemos extremos abiertos. Cuando estamos hablando de medianas, no hay problemas, porque la mediana, vuelvo y le digo, depende de la posición del dato, más no de su valor como tal. ¿Y qué ventaja o qué desventaja tiene la mediana, cierto? La mediana, pues como dice aquí, tiene algún problema cuando se realizan, pues cuando se necesitan realizar algunos cálculos más complejos que solo se pueden realizar con la media, ¿cierto? Ese es como el problema que tiene la mediana, que no lo podemos utilizar para ciertos cálculos estadísticos. Y si ustedes se dieron cuenta, después de que vimos esto y comenzamos a ver las medidas de tendencia, las medidas de variación, las medidas de rango, ¿cierto? De posición, casi todas comienzan a funcionar es con la media. Son muy pocas las otras medidas estadísticas en las cuales se utiliza la mediana o la moda. Entonces digamos que esa es una de las desventajas grandes de la mediana. Y por último vimos una medida de tendencia central que es la moda. La moda
es el rango, perdón, es el dato que más se repite en un rango de datos, ¿cierto? Es el número que más se repite. Entonces, si yo estoy recolectando edades, o si yo supongo que esta tabla lo que tengo aquí es de edades, debe haber una edad que es la que más conteo tenemos dentro del rango de datos, ¿cierto? Entonces, yo voy a mirar aquí con Excel, puedo calcular la moda. Entonces, yo digo moda de este rango de datos y me dice que la moda es el número 5. El número que más se repite en este rango de datos es el número 5. Entonces, eso es la moda. El dato que más se repite. Tenemos moda para datos agrupados, tenemos moda para datos sin agrupar. Para datos sin agrupar, pues no hay problema, utilizamos la fórmula de Excel, o si no tuviéramos fórmula de Excel, pues tendríamos que ponernos a mirar acá, con datos ordenados, obviamente, cuál sería el valor que más se repite. Yo, por ejemplo, aquí estoy viendo que 5 lo veo 4 veces, creo. No veo más 5. Aquí por aquí hay otro 5. Y no hay más. Entonces, ahí este no es un 5, así de que yo veo mal. Este es un 2. Listo, entonces el 5 es el número que más se repite en este rango de datos, la moda. Para datos sin agrupar. Moda para datos agrupados. La fórmula para datos agrupados vuelve y se deriva de los datos que hemos calculado inicialmente cuando calculé la media para datos agrupados. Porque me va a pedir frecuencias. Frecuencias que yo ya debí calcular cuando los calculé para la media. Vea, frecuencia y frecuencia. Y un ancho del intervalo de la clase que ya lo hemos calculado también obviamente cuando hemos calculado anchos de clase para media o para mediana. Entonces, para calcular la moda, yo lo único que tengo que saber, y vuelve a ser el problema, es dónde se ubica la moda, ¿cierto? ¿Dónde se debe ubicar la moda cuando tenemos datos agrupados? Y la respuesta es bastante sencilla. La moda se ubica en la frecuencia más alta, en el número más grande de frecuencia que yo encuentre. Si yo voy al ejercicio que teníamos acá, a este, ¿dónde va ubicada la moda para este ejercicio? En el número más alto de todos estos valores. Entonces yo miro todas las frecuencias y ubico el valor más alto. ¿Cuál es el valor más alto de estos? Este. ¿Cierto? El número más alto de todas las frecuencias es 187. Entonces, esa es la clase de la moda, esa es la clase modal. Para este ejercicio coincidió en que la clase de la mediana y la clase de la moda es la misma. Ojo con ese error, ¿cierto? Lo cometimos bastantes veces y en bastantes talleres les repetí exactamente lo mismo. La clase de la mediana no siempre es la clase de la moda. Puede variar, puede ser diferente, ¿ok? Entonces, pongámosle siempre un poquito, como yo les digo, pongámosle un poquito de pensamiento, de inteligencia a lo que estamos haciendo y no cometemos errores. Ya sabiendo cuál es la clase de la moda, pues simplemente me va a pedir unos valores que son la frecuencia de la clase anterior a la moda, la frecuencia de la clase posterior a la moda y la frecuencia obviamente de la misma clase de la moda. Se hace una formulita sencilla y se calcula obviamente la moda de los datos agrupados. ¿Listo? Ventajas de la moda y desventajas de la moda obviamente también tiene, ¿cierto? ¿Qué desventaja grande tiene la moda? La desventaja grande que tiene la moda como tal, que es realmente lo maluco que tiene esta medida como tal, es que hay clases o hay rangos de datos que son multimodales, ¿cierto? A veces cuando yo agrupo los datos, resulta que me salen clases que tienen exactamente el mismo valor de datos o la misma cantidad de datos. Y en esos casos hablamos de, pues, de rangos o series de datos que son multimodales, tienen varias modas. Entonces viene la pregunta del millón.
Y entonces, ¿cuál debo utilizar o cuál clase o cuál intervalo debo utilizar para calcular la moda? Pues podemos utilizar cualquiera, ¿cierto? Pero ya de antemano sabemos que tenemos varias modas dentro de un rango de datos. Listo. Entonces, eso es todo lo que vimos sobre medidas de tendencia central. Vamos a tratar de ver rápidamente las medidas de localización, que son realmente muy sencillas. Y por último, vamos a ver las medidas de variabilidad o variación como parte del repaso. Entonces, las medidas de localización, teníamos 3 medidas de localización. Decíamos que teníamos percentiles, deciles y cuartiles. Las 3 medidas me dividen el rango de datos en secciones. Si estoy hablando de percentiles, decíamos que teníamos 99 percentiles, es decir, me divide el rango de datos en secciones y cada sección es de 1%. Tenemos otra que se llamaba los cuartiles y se llama cuartil porque me divide el rango de datos en 4 partes. Y decíamos que teníamos 3 cuartiles como tal. Y decíamos también que teníamos algo que se llama deciles. Deciles me divide el rango de datos en 10 secciones, en 10 partes. Y tenemos 9 deciles, ¿cierto? Entonces, deciles, cuartiles, percentiles. Lo único que tenemos que saber es que nos divide el rango de datos o la amplitud del rango de datos en secciones, en partes. El uno me lo divide en 100 partes, el otro me lo divide en 10 partes, el otro me lo divide en 4 partes. Nosotros vimos solo deciles, percentiles y cuartiles para datos sin agrupar. Creo que los datos agrupados no los vimos. ¿Y cómo se calculan los deciles, percentiles y cuartiles aquí en Excel? Entonces los cuartiles, como ya saben, se calculan con esta fórmula. Cuartil nos pide obviamente siempre el rango de datos y dependiendo del cuartil que yo desee calcular, le doy el número 1, 2 o 3 y me calcula el cuartil 1, 2 o 3. Entonces en este caso voy a calcular el cuartil número 2. Entonces cuartil 2. Listo, ahí está, sencillito. Voy a calcular un percentil y un decil. Entonces vamos a calcular el percentil, digamos que el percentil 35 y vamos a decir que vamos a calcular el decil 6. ¿Con qué fórmula podemos calcular percentiles en Excel? Entonces con esta fórmula percentil.ex. Ese percentil.ex voy a ir a la definición aquí de la fórmula como tal para que la tengamos más clara. Mírala, aquí la voy a abrir. Entonces, percentil me pide una matriz, ¿cierto? Entonces, selecciono la matriz, el rango de datos, y me pide un valor K. Y dice, K es el valor del percentil entre 0 y 1 inclusive. ¿Qué significa eso? Que yo debo meter en ese rango o en ese valor un número entre 0 y 1. Si yo necesito calcular el percentil 35, le debo colocar el número 0,35. Listo, eso es la única salvedad que yo debo tener. Le doy a aceptar y me calculó el percentil 35. ¿Por qué les hago esa salvedad o por qué les abrí el cuadro de diálogo? Porque aquí en cuartil él me pide son los números 1, 2 y 3. Y es muy común que cuando vamos a utilizar esta fórmula, yo le meto aquí, como me están pidiendo el percentil 35, yo le pongo aquí el 35 y vea lo que pasa. Entonces, eso es lo único que debemos tener en cuenta.
que para calcular el percentil le tengo que meter el dato a la fórmula en valores entre 0 y 1. ¿Y cómo calculo el decil número 6? Entonces, si yo voy aquí a calcular deciles en Excel, problemas, porque Excel no me calcula deciles, ¿cierto? Pero, como hay una equivalencia entre los deciles y los percentiles, el decil 6 equivale a ¿cuál percentil? ¿Quién me responde, por favor? 60. Okay. Exactamente, me equivale al percentil 60. Entonces utilizo obviamente la fórmula del percentil para calcular el decil. Entonces yo digo aquí que el rango de datos y mi decil 6 equivale a mi percentil 60. Ahí está calculado mi decil 6. Facilito. Este Excel lo hace todo una maravilla. ¿Qué se calcula también para los deciles, percentiles y cuartiles? Ya habíamos visto ahorita cuando comenzó la clase, la explicación al taller, pues la ubicación como tal dentro del rango de datos o una posición dentro de un rango de datos de ese valor del percentil, decil o cuartil. Si yo no tengo las fórmulas de Excel, recuérdense que los valores siempre deben estar ordenados, ¿cierto? Entonces recordemos que si lo vamos a hacer de manera manual, si yo no cuento con herramientas informáticas, yo debo ordenar los datos y primero, antes que todo, debo hallar una posición. Y esa posición la calculamos con esta fórmula que vimos al principio. Se utiliza la misma fórmula para calcular deciles, percentiles o cuartiles. Y este valor acá, este valor de P, siempre va a ser un número entre 0 y 100, ¿cierto? Entonces, si es el cuartil 1, 25. Si es el cuartil 2, 50. Si es el percentil 35, 35. Si son los deciles, si es el decil 2, 20. Si es el decil 7, 70. Listo, es lo único que tenemos que tener en cuenta si lo queremos calcular de forma manual. Pero pues no me los imagino la próxima semana en la evaluación haciéndolo manualmente. Entonces aquí tenemos las formulitas de Excel que podemos utilizar. Y como dijo Forrest Gump, eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Medidas de variación o de variabilidad. Entonces aquí comienzan ya, o comenzamos a ver una serie de elementos o medios estadísticas que utilizamos a lo largo del curso, ¿cierto? Que ya tomando como base estas medidas fue que calculamos lo demás que vimos dentro del curso, ¿cierto? Medias, desviaciones, valores Z. Entonces, ¿qué me indican las medidas de variación? Las medidas de variación me indican qué tan dispersos están los datos de sus medidas centrales. O sea, qué tan dispersos o qué tan hacia los lados está el rango de datos frente a sus medidas centrales, a su media, a su moda y a su mediana. Cuando nosotros tenemos una distribución de datos y la graficamos, decimos que se asemeja o se debe asemejar a una campana. Pero podemos tener la misma media para varias distribuciones, que es lo que vemos acá. Aquí tenemos 3 distribuciones de elementos, ¿cierto? Y vemos que hay unas que son más dispersas, es decir, se van más hacia los lados. Eso es lo que me dicen o me indican estas medidas de variación o de variabilidad. Entre menor sea la dispersión, es decir, entre los rangos o los datos estén más hacia el centro, más agrupados, obviamente se consideran que los procesos están más controlados. Entonces lo que se busca con estas medidas justamente es eso, prevenir la dispersión de datos, prevenir que los procesos productivos se nos salgan de control. Y veíamos un ejemplo muy sencillito gráfico. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos el promedio, ¿cierto?, de los días que un proveedor me trae a mí los elementos. Entonces yo decía que tenía un primer proveedor en este caso, que se llamaba Dawson, como Jack Dawson, el del Titanic,
que me traía los elementos o los materiales que yo tenía en estos rangos de datos, entre 9 días, 10 días u 11 días. Pero tenía también otro proveedor, que era este proveedor, Clark Kent, que me podía traer los elementos y a veces se demoraba o 7 días o nos extendíamos hasta 15 días. El ejemplo era, si yo le calculo la media a estos dos distribuciones, la media me va a dar exactamente la misma, la media me va a dar 10. La media de estas dos distribuciones es de 10. Entonces, si yo utilizara solo la media para comprarle, como criterio para comprarle los productos a estos señores, pues yo diría que cualquiera de los dos me sirve. Pero si vemos otra medida, como es una medida de dispersión, una desviación estándar, ¿cierto? O un valor Z o un coeficiente de variación, yo llego a la conclusión que a mí me sirve más este señor porque este señor tiene una dispersión menor que este señor de acá, ¿cierto? Yo podría hacer mejores pronósticos de producción sabiendo que siempre la distribución de mis elementos va a llegar entre 9 y 11 días que una planeación de producción con un señor que se me puede demorar eventualmente hasta 15 días y que de algún modo u otro me podría afectar mi proceso productivo, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con las medidas de dispersión. Eso es lo que debemos saber, eso es lo que debemos entender. ¿Qué medidas de dispersión vimos? De variación. Entonces, la primera es el rango. El rango es una medida que es muy sencilla, yo creo que todos ustedes la tienen clarita. El rango simplemente es la diferencia entre el valor más alto de un rango de datos y el valor menor del rango de datos. Para hallar ese rango, dentro de una distribución de estas, pues simplemente nos valíamos o utilizábamos dos fórmulas de Excel, una que es la del valor, hallar el valor máximo de un rango de datos, que es esta de máximo, selecciono el rango de datos, él me dice cuál es el mayor, y tengo otra fórmula que es la del mínimo, que me devuelve también el valor mínimo de un rango de datos. 100 y 2. Y ya el rango, pues obviamente sería el valor mayor menos el valor menor. 100 menos 2. Listo, 98, facilito. Ese es el rango. Teníamos otra medida de variación que es el rango intercuartílico. Rango intercuartílico es la diferencia entre el valor del cuartil 3 y el valor del cuartil 1. Ya sabemos calcular los cuartiles, entonces simplemente calculamos el cuartil 3, simplemente calculamos el cuartil 1 y hacemos el rango, la diferencia entre ellos dos. ¿Listo? ¿Qué debemos saber del rango intercuartílico? Que mientras el rango me toma el 100% de los datos, ¿cierto? Se supone que me agrupa el 100% de los datos. El rango intercuartílico me agrupa solo el 50% de los datos, ¿cierto? Pero se supone que es el 50% de datos donde más elementos debe haber, porque si estamos concentrados hacia el centro de una distribución, se supone que en toda la mitad debe estar la gran mayoría de datos. Entonces el rango intercuartílico me da un buen estimado realmente de la agrupación de los datos. Varianza. Entonces la varianza, decíamos que en últimas nos servía realmente para calcular una variable estadística que se utiliza muchísimo en casi todos los cálculos de ahora en adelante, ahorita tanto en estadística descriptiva como estadística inferencial, que es la desviación estándar. La forma de calcular la varianza es mediante esta fórmula que tenemos acá. Se debe tomar cada valor de una tabla, se le debe restar su promedio, esos valores los elevamos al cuadrado, ¿cierto? Los sumamos y los dividimos por el número total de datos. Aquí está la formulita. Aquí hay un ejemplo también de cómo se calcula una varianza con una tabla con un rango de datos, ¿cierto? Pero nosotros obviamente en Excel, afortunadamente, tenemos unas fórmulas que nos colaboran con esto. Y tengo varianzas poblacionales
y tengo varianzas muestrales. Las dos fórmulas pues varían un poco, ¿no? var.p es la de calcular la varianza poblacional y var.s me calcula la varianza muestral. Diferencias entre las dos, pues sencillita, ¿no? La primera es cuando los datos que yo estoy utilizando los utilizo para la población. Yo encuesté a todas las personas posibles que podía encuestar, analicé todos los vehículos posibles que podía analizar, realicé el conteo de todos los elementos que tenía que hacer. Entonces, en ese caso utilicé una población. O varianza muestral si lo que tomé fue, como su nombre lo dice, una muestra, una pequeña parte de un todo. Diferencias desde el punto de vista conceptual son las que acabamos de ver. Diferencias desde el punto de vista matemático, que para la varianza poblacional utilizamos aquí en el denominador n, que es el número de datos, es decir, el tamaño de la población, pero para la varianza muestral, ese denominador es el número de la muestra, el tamaño de la muestra, menos 1. Esa es la diferencia. Entonces, esa pequeña diferencia que ven ustedes acá es ese 1 en el denominador, ¿cierto? Que mientras este lo dividimos por 120, este lo dividimos por 119. Esa es realmente la diferencia de esas varianzas. Como hay varianzas muestrales y varianzas poblacionales, evidentemente debemos tener también desviaciones estándar muestrales y desviaciones estándar poblacionales. La desviación estándar siempre es la raíz cuadrada de la varianza, siempre. Entonces la desviación es la raíz de la varianza. Entonces ahí están las desviaciones estándar. Desviación poblacional y desviación muestral. Pero Excel también me permite, si yo no quiero calcular la varianza o no me la están pidiendo, pues yo tengo las fórmulas de Excel para calcular directamente también las desviaciones estándar, que son estas fórmulas de desbest. Entonces, desbest.m para varianzas muestrales, desbest.p para varianzas poblacionales, para desviaciones poblacionales, perdón. Entonces, desviación poblacional, 29,19, desviación muestral, pues me debe dar obviamente exactamente que la raíz de la varianza, 29,31. Y si yo hubiera utilizado la fórmula o las fórmulas, las tablas de Excel, pues me debería dar obviamente exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante la desviación estándar? Y esto es lo que debemos entender, y en alguna ocasión les dije, si ustedes entienden bien esto de cómo funciona la desviación, les va a ir muy bien en estadística inferencial. Y no que lo diga ahí el amigo Esteban. ¿Sí o no? Profe, sí, pero no vean las dos al tiempo que uno se confunde. Exactamente, no de las dos al tiempo, porque necesita una primero para ver la otra. Entonces, ¿por qué es importante la desviación estándar? La desviación estándar es importante por lo siguiente. Y eso lo vimos cuando vimos el concepto de la regla empírica. Cuando hablamos que todos los procesos son normales, ¿cierto? Que aquí tengo un histograma que se asemeja a una campana. Cuando yo tengo un histograma, entonces yo les decía, por allá hace unos años, hubo un señor muy pilo que se llamaba Gauss, que se dio cuenta de que estas distribuciones o los procesos cuando eran normales parecían una campana. Y el señor dentro de sus cositas llegó a la conclusión que todos los procesos siempre, la gran mayoría de datos, todas las mediciones estadísticas, todos los estudios estadísticos, la gran mayoría, con una certeza del 99,7%, es decir, casi el 100%, se concluyó que estaban en un intervalo de entre 3 desviaciones estándar positivas
y menos 3 desviaciones estándar, ¿cierto? Eso fue lo importante, o esa es la importancia de la desviación estándar. Y con la desviación estándar se realizan innumerables de cálculos estadísticos y pronósticos. En el próximo semestre van a ver, por ejemplo, algo que es muy utilizado también, bastante utilizado y sobre todo para hacer pronósticos de ventas, presupuestos. O sea, es una herramienta que se utiliza, digámoslo, a nivel gerencial, que es muy importante, que es algo que se llaman estimaciones por intervalo. Y todas esas estimaciones por intervalo tienen que ver con la desviación estándar. Y hubo muchos otros estudios. Entonces, esa es la importancia de esta medida como tal. Esa desviación estándar, ¿qué me mide? Hombre, me mide qué tan lejos están los datos de su media, ¿cierto? ¿Qué tan lejos están los datos de su media? Es una medida, es una métrica. Nosotros cuando pensamos en la desviación estándar, tenemos que pensar como si eso fuera un metro, ¿cierto? Entonces yo digo, vea, este dato está a una desviación estándar. Es como si yo dijera, vea, este dato está a 1 metro de distancia del centro. Eso es más o menos la desviación estándar, es una medida, es una métrica, ¿cierto? Una vez sabiendo eso de la desviación estándar, entonces es fácil ver por qué entre menor es la desviación estándar, los valores van a estar más centrados, ¿cierto? Una desviación estándar menor me indica que los datos están menos dispersos. Cuando hablábamos del ejemplo al principio de los proveedores, obviamente si yo le calculo la desviación estándar al señor que me entrega los elementos entre 7 y 15 días, pues la desviación estándar va a ser mayor que el otro señor. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación me mide, como lo dijimos al comienzo del día de hoy, me mide o es una relación entre la desviación y su media. Me mide qué tan grande es la desviación en términos de media. Igual, entre más pequeño sea el coeficiente de variación, mejor, ¿cierto? Entonces, Profe, antes señor, de que podemos ver el valor Z. claro, valor Z es lo más de fácil. Entonces, el coeficiente de variación, si yo, por ejemplo, en la evaluación de la siguiente semana les digo, calcule el coeficiente de variación e interprételo, si les da un coeficiente de variación de 70 o de 80%, pues obviamente tendrían que decir que es un valor que me está indicando que el proceso está bastante descontrolado porque los datos están bastante dispersos. Bueno, ya antes de acabar, como dice el señor, vamos con el valor Z. El valor Z. ¿Qué es el valor Z? El valor Z me indica qué tan lejos está un dato de su media en términos de desviaciones estándar. ¿Qué necesito para calcular el valor Z de cualquier dato? Pues la media, la desviación. ¿Cuál es la media de este rango de datos? El promedio de este rango de datos es 47.98. Voy a calcular el valor Z para un valor cualquiera de la tabla. Vea, yo le puedo calcular el valor Z para cualquier valor de la tabla. Entonces voy a calcular el valor Z para esto, para 65. Entonces, si yo voy a la fórmula, el X sub I sería 65. Este X barra es la media, ¿cierto? Este X barra es la media, que para este caso es 47,98. Y esta S, aquí me está diciendo que es la desviación estándar muestral. S, desviación estándar muestral, 29,31. Valor Z, XI menos X barra. XI menos X barra, que es la media, dividido entre la desviación.
Valor Z, 0,58. Listo. ¿Qué me indica ese valor Z? Que 65 está a 0,58 desviaciones de distancia de su media. Ese es el valor Z. Bueno, ya como vamos a terminar, vamos a ver o vamos a recordar un poquito lo de la regla empírica, ¿cierto? En estos 3 minuticos que nos quedan. La regla empírica lo que me muestra o lo que me dice es un porcentaje de datos que se encuentran entre un rango de la distribución, ¿cierto? Entonces, lo que me dice a mí es que yo aquí tengo unos datos que tienen una media, aquí voy a tener una desviación estándar, aquí voy a tener menos una desviación estándar. Entonces, lo que me dice la regla empírica es que en una distribución de datos, cualquier distribución de datos, entre menos una desviación estándar y una desviación estándar, se encuentra el 68, creo que aquí dice que el 68.5% o el 68.7%, bueno, me perdonan si no doy el dato exacto, ahorita lo miramos. Que entre menos 2 y 2 desviaciones estándar, creo que está el 95%, y que entre 3 y menos 3 desviaciones estándar está el 99.7%. Entonces, cuando les estábamos preguntando, o cuando en el taller preguntábamos que entre qué valores se encontrará el 68.7% de los datos, pues lo que tenía que hacer era coger la media, sumarle el valor de la desviación una vez, coger la media, restarle el valor de la desviación una vez, y entre esos dos valores era que se iba a encontrar pues el 68.5% o el 95 o el 99.7% de los datos. Entonces, si yo voy a este ejemplo, miremos acá, qué pena. Entonces, aquí la regla empírica, vea, los valores que me dan aquí son 68, 95, y él dice casi todos los valores. Ese casi todos es el 99.7, ¿cierto? Ese ejercicio creo que lo tuvieron bien la mayoría de las personas. Pero es eso, coger la media y a la media sumarle ya sea una, ya sea dos o ya sea tres desviaciones estándar, dependiendo de lo que nos esté pidiendo el ejercicio. Ese mismo concepto o esa regla empírica se ve mucho más a profundidad en lo que es la estadística inferencial, porque la estadística inferencial, pues gran parte de sus cálculos y de sus análisis tienen como base la distribución normal. Entonces eso lo vamos a ver en el otro semestre, los que sigan o si seguimos todos, porque no sabemos la vida que vuelta nos dé. Eso lo vamos a ver o lo van a ver ustedes en estadística inferencial, pues ya de una forma más pues avanzada. Entonces ya con esto terminamos hoy el repasito que les quería hacer sobre los temas que vimos en el curso. Si alguien necesita alguna otra aclaración sobre algún otro tema, sobre cualquier ejercicio que van a realizar durante el transcurso de la semana, con mucho gusto me pueden contactar y yo con mucho gusto les dedico 5 o 10 minuticos para explicarles lo que necesiten. Entonces, Dale, profe, de una. pues todo, señores, y ha sido un placer. Si nos va a mandar, profe, el archivo. Listo, ya se lo envío. Dale, profe, todo bien, yo le pague. Bueno, que estén muy bien. Pregunta, en el examen no va a haber que hacer mucha operación, o básico, pues como así Excel de varianza y covarianza, ¿o no? Sí, claro, obviamente, pues los últimos temas no hicimos repaso, pues porque yo sé que los tienen fresquitos, ¿no? Por lo